Hola amigos, bienvenidos. Soy el padre Jaime Salvador, misionero de familia y juventud, y vamos ahora a incursionar en este tema muy importante que nos ayuda a descubrir cómo el enemigo nos va atacando en nuestra vida con cosas que parecieran ser fantasía, pero son reales. Estamos hablando de los maleficios. Bien, pues miren, vamos a iniciar pidiéndole al Señor que nos ilumine para descubrir la verdad, que nos dé la luz de la verdad del Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, fuente de toda vida, Señor que eres la verdad, te pedimos que nos des la luz de tu Espíritu para descubrir quién eres tú, para descubrirnos a nosotros, para descubrir al enemigo. Ahora que nos acercamos para conocer esta otra estrategia del enemigo que busca atacarnos, que busca alejarnos de ti, que busca sentirnos tristes o abandonados, te pedimos que nos abras la luz, nos abras nuestra mente, nos ilumines con tu verdad y podamos descubrir las estrategias que utiliza el demonio para que nosotros tengamos una vida alejada de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, pues vamos a ver ahora, como les decía, esta puerta de acceso por la cual el demonio entra a nuestras vidas. Recordamos que esta puerta de acceso, la de maleficios o maldiciones, es una manera en cómo el enemigo ataca nuestras vidas y puede ser por dos vías de responsabilidad, ya sea que yo sea el responsable de ellas, que yo haya abierto la puerta de acceso, yo haya dado autorización y permiso al enemigo de manera consciente o inconsciente, o puede ser que alguien la abrió por mí, que alguien fue quien me mandó el maleficio y está habiendo repercusiones negativas en nuestra vida. Bueno, pues para empezar, vamos a definir esto de maldiciones y maleficios. Pues una maldición es un decir mal, es un desear el mal, es expresarle a otro, desearle a otro que tenga un mal en su vida, ya sea que lo piense, ya sea que se lo diga, o ya sea que lo diga aunque la persona no esté presente. Pero una maldición es lanzar una mala palabra, un mal deseo a una persona externa. Así como una bendición es un decir bien, es un decirle palabras buenas y agradables a alguien, es desearle que Dios esté con él y lo cuide. Una maldición es todo lo contrario, pedirle al enemigo que actúe sobre alguien para que le vaya mal. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2117. Fíjense bien, todas las prácticas de magia o de hechicería, ya desde aquí nos está diciendo nuestra Santa Madre Iglesia que la magia sí existe, que la hechicería sí existe. No son alucinaciones, son cosas verdaderas. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias, es decir, poderes ocultos, para ponerlas a su servicio, para el servicio de quien lo está solicitando, puede obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo. Es decir,
Toda aquella práctica negativa, magia, de hechicería, en la cual yo quiero domesticar, es decir, en la cual yo quiero tener el poder, yo quiero dominar potencias ocultas, cosas que no entendemos, pero las quiero dominar, para ponerlas a mi servicio, a mi antojo, a lo que yo quiero, y con esto obtener un poder sobrenatural, algo más allá de lo natural, algo que inclusive pudiera exceder la razón, que la razón no lo pudiera comprender. Dice, estos poderes sobrenaturales sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, es decir, los actos de magia o de hechicería, aunque sean para querer un bienestar, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Con esto entendemos que una persona que busca un encantamiento, una magia, que busca un curandero, a un brujo para que le dé la salud, ya desde ahí es algo grave. Aunque en tu mente, aunque en tu intención quieras acercarte para recibir una maldición, perdón, para recibir la salud, aunque tú tengas esa buena intención, al recurrir a prácticas sobrenaturales que no entiendes, que son de magia y hechicería, son malas. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de la intención de dañar a otro. Es decir, si de por sí el utilizar una magia, un hechizo, para obtener un bien es algo malo, cuando lo haces para dañar a alguien, es todavía más grave, es todavía más dañino. Cuando esto se utiliza recurriendo a los demonios o no. Hay personas que pueden solicitar o lanzar una maldición solicitando la intervención de un demonio. Hay otras personas que pudieran lanzar un maleficio sin necesidad de la intervención de un demonio. De las dos maneras es algo contrario. Es más, inclusive llevar amuletos también es reprensible. También el que uses amuletos es algo contrario a la fe. El amuleto es un objeto al cual yo le doy un poder. Yo siento que ese objeto tiene un poder y lo utilizo como amuleto. Lo utilizo como algo mágico, porque yo pienso que ese objeto me está dando un poder o me va a ayudar a sanar o me va a ayudar a tener la buena suerte o lo que sea. Utilizar amuletos también es contrario a nuestra fe, porque estoy considerando que tiene más poder un objeto que el mismo Dios. Bien, hermanos, para las maldiciones hay que considerar lo siguiente. Es una autorización a los demonios para dañar a una persona. Cuando yo lanzo una maldición, es darle permiso a un demonio de que actúe sobre alguien más. Y la persona que maldice, inclusive también puede verse afectada. La persona que solicita la maldición o que la lanza, también se ve afectada. Una manera de maldecir es, por ejemplo, el chisme. ¿Por qué? Porque si la maldición, hemos dicho, es un decir mal, el chisme es cuando andas diciendo las cosas malas de los demás. Cuando tú estás platicando con una persona y luego sabes, te acuerdas, recurres al pensamiento, a la acción de alguien más, y dices, no, hombre, te enteraste lo que hizo y luego hizo esto y esto y esto, estás hablando mal del otro.
Y uno puede decir, oye, yo no estoy diciendo ninguna mentira, realmente hizo mal. ¿Y qué necesidad tienes tú de estarle diciendo a los demás lo mal que hizo fulano de tal? Si realmente quisieras hacer un bien, ve con fulano de tal y dile, oye, te estás equivocando. Oye, lo que hiciste no estuvo bien. Pero el chisme es una manera de maldecir, porque estás hablando mal del otro. Otra cosa que también es una maldición son estos de los enredos y las calumnias. Las calumnias, que es cuando difundes una cosa de alguien que no es verdadera. Cuando le levantas falsos testimonios a alguien y dices, no, hombre, fulano de tal hizo esto y esto y esto. Y aunque no sea cierto, pero esa también es una maldición. Ahora, mientras más cercana sea la persona que hace la maldición, más fuerte es la maldición. Si, por ejemplo, un compañero en el trabajo lanza una maldición sobre una persona, no tiene tanto efecto a que si un familiar lanzara la maldición. Y todavía tiene más efecto negativo cuando son los padres los que lanzan la maldición sobre los hijos. Hay un caso que nos comenta el padre Amort de una persona que se iba a casar y cuando le dice a sus papás que se iba a casar, eh, uno de los padres, papá o mamá, no recuerdo, no estaban de acuerdo con ese matrimonio. Entonces, eh, el papá o la mamá le dijo a su hijo, ojalá nunca tengas hijos, que les vaya mal en su matrimonio. Total, dice el padre Amort que estas personas se casaron y durante muchos años no pudieron tener hijos porque había sido lanzada una maldición de parte, en este caso, de los papás del joven y se hizo efectivo y realidad esa maldición. Acuérdense que el demonio es muy legalista, de tal manera que lo que tú digas, el demonio lo puede usar en tu contra y en contra de los demás. Por eso hay que saber controlar la lengua, hay que saber decir bien, hay que saber bendecir y no maldecir, como dice San Pedro, como dice Santiago. Hay que cuidar la lengua, porque no sabes que lo que pudieras verbalizar se pudiera convertir en algo negativo para el otro. Hay diferentes maneras en cómo se pueden lanzar las maldiciones. Cuando una persona quiere lanzar una maldición, pues generalmente va a acudir a alguien que las ejecuta, puede ser un brujo, un mago, un curandero. Y estas personas que se dedican a lanzar maleficios, pues utilizan muchas formas, muchos medios, muchos métodos para maldecir. El padre exorcista Javier Luzón, el padre Rippinger, el padre Amort, mencionan algunos de estos ejemplos de maleficios. Los hechizos, que los hechizos es lanzar una especie de encantamiento negativo sobre una persona. Los ligamientos son aquellos hechizos, aquellas maldiciones o maleficios que se utilizan para mantener unido a alguien. Por ejemplo, un hombre, una mujer que a fuerzas quieren tener por novio, por novia o casarse con esta persona y la otra persona se fue, se manda un maleficio de ligamiento y de tal manera que la otra persona ni sabe por qué, pero se siente atraída por el otro. Pues claro, porque le lanzaron un maleficio
de ligamiento. También pueden estar macumba, que son unos ritos africanos que se vinieron acá a América, propiamente las maldiciones, las actividades vudú, que es darle el poder o canalizar o imaginar que determinado objeto va a ser las veces de la persona. Generalmente vamos a ver estas imágenes de los monitos vudú, que son como especies de muñecos donde se les hacen conjuros y se les ponen alfileres, broches o ciertas cosas para que lo que le estoy haciendo a este muñeco le suceda a la persona en la vida real. Ritos satánicos, ritos, acciones, gestos que se dedican a dar culto a Satanás, los famosos trabajos, hazme un trabajo contra esta persona, los males de ojo es cuando una persona así literalmente ve con malos ojos, lanza una mirada negativa hacia otro. Dice el padre Amort que de los males de ojo es muy raro que se den, pero sí se dan. Los entierros, cuando igual se pueden enterrar objetos, se pueden enterrar fotografías, se pueden enterrar artículos personales y se lanza un maleficio y mientras esté ahí enterrado va a estar ese maleficio alrededor de la persona o de la casa. Personas que hacen enterramientos en panteones o en ciertas casas para que a esa familia le vaya mal, entonces le entierran un objeto en el patio a esa familia. Las congelaciones, que literalmente es eso, ¿verdad? Es como frisear, como paralizar a alguien. Veíamos ahorita lo de los amarres, actitudes también de, no sé, con ciertas personas, con ciertos vecinos, con alguien que quiero que esté a fuerzas a mi lado y no lo dejo libre. Y hay muchísimas otras formas en cómo se lanzan estos maleficios. Los hechizos, los amarres y otros trabajos, ojo, pueden estar mezclados con elementos católicos, de tal manera que se provoca un sincretismo religioso. La palabra sincretismo significa precisamente esto, una revoltura, una mezcla, provocando una confusión. Por ejemplo, aquí en el norte del país, en Nuevo León, hay un municipio que se llama Espinazo, y en Espinazo nació esta secta del fidencismo. ¿En qué consiste esta secta? Bueno, pues miren, la imagen que tenemos abajo en blanco y negro es el llamado Niño Fidencio. Era un joven mexicano que se le llamaba niño porque nunca desarrolló su voz de tal manera que teniendo más de 20, 30 años seguía hablando como niño. Y él decía que tenía, que Dios le había hablado y tenía el poder de curación, etcétera. Él solicitó que hicieran imágenes de él con el semblante de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. Por eso ustedes ven ahí que aparece como, pues con la Virgen, con los rayos, con el manto y todo, pero en lugar de la cara de la Virgen está la cara de él. En la foto que está debajo de mí, ahí aparecen, son los cajitas son los ministros de esta secta, son los que hacen los trabajos, los rituales, y si se fijan, mucho de lo que están utilizando son elementos cristianos católicos. Ellos se consideran a sí mismos cristianos. Ellos se consideran que están dentro de la fe cristiana.
Y viene ahí, tienen ahí una cruz, un crucifijo, tienen un cirio, ahí la señora que está de espaldas trae un cirio con la imagen de una cruz, está prendido. Atrás de las cajitas que tenemos de frente está la Virgen de Guadalupe, en el cuadro está el niño Fidencio. Tanto hombres como mujeres están vestidos de blanco y traen una estola como haciendo la semejanza de sacerdotes. Este, y ellos empiezan a hacer su ritual y sus oraciones, y dicen, nosotros somos cristianos, nosotros somos católicos, aquí pueden ver, lo que estamos haciendo está bien. Y una persona ignorante, una persona que no está bien fundamentada en la fe, va a voltear, va a decir, oye, sí es cierto, son católicos. Entonces me acerco a ellos y ellos te prometen la salud y que si te revuelcas desde cierta parte del pueblo, del Pirul hacia el charco donde lo tienen, que si das vuelta y te metes a ese charco, te vas a sanar y que tienes que hacer esto. Entonces, mezclan elementos de fe católica con cosas que son del demonio, disfrazadas de bien. Mucha gente va a ellos para solicitar la cura. ¿Se acuerdan la definición que daba el catecismo de la Iglesia Católica? Aunque acudas a ello pensando en obtener la salud, es reprobable para la fe. Va en contra de la fe. También tenemos en la otra imagen aquí una bruja curandera, que de la misma manera hace sus trabajos, hace sus amarres, sus encantamientos, pero dice, somos bien cristianos, somos bien católicos. Y ahí tiene su crucifijo y que la Virgen de Guadalupe y las velas, etcétera, etcétera. La otra vez tuve fui al Mercado Juárez que tenemos aquí en Monterrey y entré al mercado. Oigan, madre mía, un verdadero lugar de sincretismo religioso. Así en las tiendas, en los locales donde vendían artículos religiosos y te vendían el nacimiento y que la imagen del niño Dios y te vendían los rosarios, etcétera. En esos mismos locales estaba la escultura de la llamada Santa Muerte, que reza estas fórmulas de oración para que obtengas el dinero y que si te llevas las velas de colores y que te llevas esto, el otro, puro ritualismo, puro sincretismo. Ah, pero como están en la tienda de artículos religiosos, entonces creemos que es bueno. Y luego iba caminando en uno de los localitos y vi cómo estaba una sábana, y atrásito de la sábana se veía que estaba un cuarto y por ahí se veía un orificio, y estaba una persona haciendo una supuesta oración, traía unas ramas, no sé qué tipo de ramas eran, pero le estaba haciendo la limpia a la persona. Y total, agarró las ramas y le estaba haciendo así al cliente y escuché que le estaba rezando con la profesión de fe cristiana, estaba proclamando el credo. Con esto, con incienso por un lado, con las velas, no es más que el demonio que se viste de luz para confundir y extraviar a la gente. Los hechizos no solo perjudican a las personas sobre las que se manda la maldición, sino también el hechizo también lo puede recibir o tiene consecuencias negativas sobre quien lo encarga. Si yo voy con un brujo y le pago al brujo para que mande un amarre sobre fulano de tal, para que haga que fulano de tal tenga, que le vaya mal en sus negocios, en su familia, que tenga tal destrucción, aparte de que la maldición puede caer negativamente sobre la persona, también sobre mí que lo estoy pagando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le estoy deseando un mal a alguien. Y también
tiene consecuencias negativas sobre la persona que realiza el maleficio, sobre el brujo, sobre la bruja. Ahora, cabe aclarar que no hay ni brujos buenos y malos, no hay magia buena ni magia blanca, no hay magia negra y magia blanca, azul y esto, el otro, no. Magia es magia y va en contra de nuestra fe. Porque luego también algunas personas dicen, no, es que este brujo, pero es de los buenos, es de los que quitan amarres. También ahí el demonio actúa. Acuérdense que el demonio es muy astuto. Entonces, va a actuar sobre la persona para que mande el maleficio y luego va a actuar sobre otra persona, sobre otro brujo, para que quite el maleficio. A final de cuentas, ¿quién está actuando? El demonio, pero ahora se viste de luz. Cuando se produce una liberación, el afectado, dice el padre Amort, puede expulsar vomitando, eructando, exhalando, inclusive hasta defecando ciertos objetos que se materializan. Al padre Amort lo pueden ver ustedes en algunos videos que dejó. Pues él decía que cuando hacía a veces exorcismos, una persona después podía expulsar o vomitar una bola de pelos o clavos o pedazos de vidrio, pero los expulsaba y no tenían daño en el momento de la expulsión. Entonces dice el padre Amort, no es que la persona se haya comido los clavos, o no es que literalmente tenga pedazos de vidrio o pedazos de pelo de algún animal dentro de sí, sino que recibió el maleficio y cuando fue expulsado el maleficio, cuando se libera de ese maleficio, se materializa, se hace material lo que espiritualmente estaba afectando a la persona. La dificultad para vencer un maleficio va unida a la intensidad del maleficio, que depende mucho, decíamos ahorita, inclusive de la relación de la persona. Un maleficio que te lanza un familiar es más difícil de que sea quitado que alguien que externamente, alguien que no tiene nada que ver, mandó el maleficio. En una ocasión tuve oportunidad de ir a un curso y nos platicaba un sacerdote que le tocó auxiliar a una familia que tenían a su bebé recién nacido y estaba muy mal el pequeñín. Los doctores no se explicaban cuál era la situación, cuál era, no podían dar un diagnóstico. Lo único que veían es que este niño, este bebé se estaba muriendo. Entonces mandan llamar a este sacerdote, pues para que fuera al hospital a bautizar al bebé. Cuando llega el sacerdote, pues platica con los papás, los doctores, y pues no se explican qué estaba pasando, pero lo que era evidente es que ese bebé se estaba muriendo. Total, el sacerdote le pregunta sobre la historia familiar a los papás. Entonces, la mamá dice, cuando yo me entero de que estaba embarazada, le dije a mi mamá nunca estuvo de acuerdo con nuestro matrimonio y no quería que tuviera hijos. Entonces, pues mi mamá le deseó el mal a mi hijo y maldijo a mi hijo, aún el hijo estando en el vientre materno. Entonces, ahí fue en donde el sacerdote se dio cuenta y le dijo a la mamá, ¿sabes qué? Lo más probable es que tu mamá, al desear esta maldición, al desearle un mal a tu hijo, sus palabras, el demonio las tomó como palabras textuales y las lanzó sobre el hijo.
Habían estado intentando hacer la sanación, los papás le decían a su hijo que lo querían mucho, que lo querían eh, sano, que juntos iban a crecer, que iban a ser una bonita familia, y no había mejoría. Cuando mandan a hablar a la mamá de la señora, es decir, a la abuelita, le hacen ver esto a la abuelita. Entonces la abuelita le dijo a su nieto: discúlpame por lo que te dije. Palabras más, palabras menos. Discúlpame por lo que te dije. Realmente quiero que vivas, que tengas una vida feliz. Total, dice este sacerdote, que cuando la abuelita empezó a verbalizar estas palabras, el nieto empezó a tener una mejoría en la salud, hasta que sanó. Entonces, ahí el sacerdote se dio cuenta del poder que tienen las palabras. Y cuando las palabras son utilizadas negativamente, son maldiciones que realmente pueden llegar a tener un efecto negativo sobre los demás, especialmente cuando son familiares. Ahora, con esto no les estoy queriendo decir que el 100% de los casos van a ser maldiciones y siempre va a suceder, no. No es que siempre vaya a suceder así, pero en ocasiones sucede. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, porque aunque no se haya tenido la intención de decirlo, pero lo dijiste, se acabó. De ordinario, una maldición o un maleficio, cuando una persona recibe un maleficio, un trabajo, algo vudú, un macumba, un amarre, un encantamiento, cuando una persona recibe esto, generalmente no va a ser causa de posesión. No quiere decir que tú ahora eres un poseído y estás endemoniado y vas a expulsar espuma, etcétera, etcétera. No, son dos cosas muy diferentes. Una cosa son los maleficios y otra cosa son las posesiones. Que algunos maleficios pueden llevar a posesiones, pero es muy raro. ¿Sí? También lo que sí puede suceder, que nos han dicho varios exorcistas, es que cuando se recibe un maleficio, también puede causar en nosotros obsesiones compulsivas, pesadillas constantes, delirios o sentimientos de persecución, sentir que todo el mundo está contra mí, sentir que me siento vigilado por alguien, o influencias negativas, o que siempre estoy tendiendo a un error, que siempre me está yendo mal en la familia, que siempre me está yendo mal en los negocios, que siempre me está yendo mal en el trabajo, que no puedo, no tengo, no puedo permanecer con una relación de pareja, no puedo permanecer con una relación de amistad con alguien, que no puedo vivir tranquilo en un lugar. Todas esas también son situaciones que pueden verse vistas por maleficios. Inclusive las casas o los lugares pueden tener situaciones de maldición, de maleficio. Así como hay la bendición de una casa, que es invocar eh, la bendición de Dios, que es invocar el buen deseo y el bienestar que Dios mande sobre un lugar, también hay maldiciones de lugares. También se pueden maldecir casas, también se pueden hacer trabajos sobre ciertos lugares, sobre ciertos espacios físicos, sobre lugares de trabajo. Ha habido personas que emprenden un negocio y luego, ¡fum!, les va mal, y les va mal, y les va mal. Y tiempo después se dan cuenta que es porque les hicieron un trabajo y se dieron cuenta que tenían algún artículo, algunos clavos, algunas eh, muñecos, animales muertos afuera de las casas de los trabajos, y están estas vejaciones. Son estas localidades donde están deambulando espíritus malignos o influencias demoníacas. De que existe,
existe. Recuerdo también lo que me platicaba una persona que dice que tenía una familia donde una de sus familiares pues había solicitado que le hicieran un trabajo a esa casa para que les fuera mal, y en ese lugar pues que se movían las cosas y que se caían sin sentido y que se escuchaban rechinidos y que se escuchaban sombras. Entonces, pues en primer lugar es no sugestionarse, porque a veces de tantas películas que vemos ya vemos al demonio en todos lados. Pero en otras ocasiones sí son cosas reales. Entonces, ¿qué fue lo que le dije? Pues que se mantuviera con seguridad, que hiciera oraciones con los salmos. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor está conmigo, nada temo. Eh, que se pudiera esparcir agua bendita o sal exorcizado en la casa. Total, eso hizo esta persona. Después, platicando con su familiar, le dijo que una bruja le había solicitado que clavara unos clavos normales, comunes y corrientes, que clavara unos clavos en diferentes partes de la casa. ¿Qué había hecho esta bruja? Había hecho un maleficio sobre estos clavos y estos pues estaban distribuidos alrededor de la casa. Eran objetos que habían sido maldecidos y atraían las influencias demoníacas y el mal ambiente. ¿Qué fue lo que le pedimos a esta persona? Así lo han recomendado algunos exorcistas. Bueno, pues es quitar con mucho cuidado los clavos sin tocarlos, sin utilizar alguna otra cosa, eh, tomarlos y lanzarlos a un lugar donde corra el agua corriendo, ¿verdad? En alguna ocasión dijo también otro exorcista, el padre Amort, que había en una casa, toda la tubería estaba estancada. Se dieron cuenta que lo que había sucedido es que se habían encontrado con algunos restos de artículos que habían sido eh, malditos. La persona tiró esos objetos por la cañería de la casa y pues resulta que estaba tapada. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Pues hizo un exorcismo de aceite, exorcizó aceite y tiró ese aceite, pidió a la familia que tirara el aceite exorcizado en las tuberías, y ese aceite exorcizado, pues por el poder de Dios y con la fe de la gente, pues se destaparon. ¿Qué les quiero decir con todo esto, hermanos? Que los maleficios también se dan en lugares, a través de palabras, a través de artículos, a través de objetos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo liberarnos? Pues miren, en primer lugar, no hay que asustarnos. Nos debe quedar claro que así como existe el bien, existe el mal. Y el Señor nos libera de todo. Por lo tanto, también fácilmente nos puede liberar de los maleficios. ¿Qué hay que considerar? Número uno, recordar lo que nos dice la palabra de Dios. No se vence el mal con la venganza. Yo no voy a vencer, no me van a quitar un mal vengándome. Lo primero que hay que hacer es practicar la caridad y perdonar al que me hizo la maldición. ¿Cómo, padre? ¿Cómo voy a perdonar a quien me lanzó un hechizo? ¿Cómo voy a perdonar a aquella persona que ha hecho que no tenga éxito en tales cosas? O aquella persona que impidió que yo tuviera esto. ¿O cómo voy a
perdonar a la persona que lanzó una pócima o que enfermó a mi familiar. No, acuérdense que la falta de perdón es una puerta de acceso del demonio. De tal manera que cuando tú perdonas, tomas la decisión de decir, Señor, yo no juzgo al que me lanzó el maleficio. Tú sabrás qué hacer con él. De mi parte lo perdono. Yo sé que tú también lo vas a perdonar, Señor, pero yo no quiero tener una relación negativa con esa persona. También es conveniente estar en gracia, es decir, practicar el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Muchas personas piden que sean liberadas de un maleficio, que les quiten un amarre y van con brujos. No, ve con Dios mismo. Y Dios nos pide, o Dios nos dice que para estar en plena comunión con Él, con la reconciliación, que es sanar las heridas que tengo con Dios, y la Eucaristía, que es la comunión, que es la unión íntima entre Dios y yo, a través de estos dos sacramentos, también me libero de los maleficios. También sellándonos con la sangre de Cristo. Señor Jesucristo, en una oración, ¿verdad? Señor Jesucristo, que por tu sangre que he sido redimido, cúbreme con tu sangre para liberarme, para purificarme de esta mala, de este amarre, de este encantamiento, de este trabajo que he recibido. También emplear los sacramentos del agua y la sal exorcizada como protección, del agua y el aceite exorcizado para sanar los prejuicios de salud, las situaciones de salud. Hace poquito les platicaba este ejemplo donde se puso el agua exorcizada en la tubería y quedó destapada la cañería. Otra ejemplo que también comentan los exorcistas es cuando una persona recibió un maleficio porque comió algo. Recibió un encantamiento, le dieron de comer algo que estaba con un maleficio, con unas malas palabras, se lo come y pues tenía mucho dolor en el vientre, en el estómago, se tomaba medicamento y no se le quitaba. Y algunos exorcistas dicen, puedes ungir un poquito con aceite exorcizado el vientre de la persona o que tome agua bendita, o también se le puede poner un poquito de sal exorcizada a los alimentos y eso puede ayudar también a sanar el maleficio que se ha recibido, porque fue un maleficio que se recibió ingiriéndose. Bueno, pues a través de un sacramental que se ingiere, también se puede liberar de ese maleficio. Sin embargo, hermanos, los sacramentales, aceite, agua y sal, no tienen más poder que el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Porque luego nos vamos a imaginar que, Padre, deme sal exorcizada. ¿Vas a comulgar? No, 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 deme sal exorcizada. ¿Te vas a confesar? No, deme agua bendita. No, hermanos, primero lo primero, sacramentos que dan la gracia, reconciliación y Eucaristía. Sacramentales que nos recuerdan la gracia de Dios, que nos refuerzan la gracia de Dios, entran agua, sal y aceite. Es crucial anular maleficios vigentes y destruir su materialización física, porque si no se anulan, rompen, destruyen o queman los objetos hechizados, los entes malignos regresarán nuevamente después de las oraciones. ¿Qué nos dicen algunos exorcistas? Muy bien, ya te diste cuenta que en tu casa te pusieron la imagen de fulano de tal, o un muñeco vudú, o tal objeto. Ya lo tienes, ya sabes que ese es el objeto maléfico. Muy bien, hay que destruirlo. Hay que quemarlo, hay que echarle agua bendita, hay que, les decía, aventarlo a un río que corra el agua
un lugar donde corra el agua, hay que deshacerse. Uno dice, ay, pues, ¿qué tanto es un objeto? Así como hay objetos benditos, hay objetos malditos. Y así como los objetos benditos nos recuerdan la gracia de Dios, los objetos malditos actualizan y nos van recordando que la influencia negativa está ahí, la maldición va a estar ahí. Por lo tanto, hay que destruirlos. Los afectados por un maleficio, después de hacer las oraciones que pueden servir para la liberación, deben renovar sus compromisos bautismales. Acuérdense que los compromisos bautismales están divididos en dos grandes partes. La primera es la renuncia a Satanás y todas sus obras, y la segunda parte que es la profesión de fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y amar a Dios con todo nuestro ser. Entonces, una persona que pide ser liberada de un maleficio, pero está pensando en lanzar el maleficio, o una persona que hacía maleficios y ya no los quiere hacer, pero nunca manifestó su rechazo de ya no estar con Satanás y sus obras, el demonio va a buscar la manera de volver a entrar. Necesitamos manifestar nuestra decisión de ya no. ¿Cuándo no son eficaces los maleficios? Dice el padre Amort. Y fíjense, esto es algo bien importante. El padre Amort, recordarán ustedes que fue el exorcista por más de 15, 20 años en el Vaticano, un sacerdote muy respetable, un exorcista muy sabio, y dice el padre Amort, a menudo los maleficios no alcanzan su objetivo. A menudo los maleficios no alcanzan su objetivo. Es decir, del 100% de las veces que se manda un maleficio, no siempre se logra el maleficio. Porque luego nos vamos a quedar con la idea de que todos los maleficios que haga un brujo se van a cumplir. Pues no, no necesariamente todos. ¿Por qué motivos no se cumplen los maleficios? Una, porque Dios no lo permite. Dios no permite que se dé el maleficio en esta persona, no se va a dar. Por lo tanto, en ocasiones Dios permite un maleficio. Órale. Y aquí también varios exorcistas están de acuerdo. Entre ellos el padre Carlos Espano. Si viene un maleficio sobre una persona, Dios puede permitir ese maleficio, no lo manda, pero permite el maleficio para que esa persona se dé cuenta en dónde está y que al vivenciar, al experimentar esta situación negativa, pueda voltear con Dios y pueda convertirse a Dios. Entonces, Dios no permite todos los maleficios y los que los llega a permitir es porque quiere obtener un bien en la persona, ya sea en la persona que recibió el maleficio o en la persona que lo está lanzando, para que tiempo después se dé cuenta. Otra razón por la cual un maleficio no alcanza su objetivo es porque la persona afectada está bien protegida con una vida de oración y una fe, unión a Dios. Es decir, si tú eres una persona que frecuentas la Eucaristía, vas a misa, comulgas, te confiesas cada 2, 3 meses, estás en algún grupo de la iglesia, ayudas al prójimo, es decir, tú mantienes una vida de fe activa, no van a llegar los maleficios, porque vas a estar bien unido al Señor. También un maleficio puede resultar ineficiente porque hay muchos hechiceros, dice el Padre Amor, hay muchos hechiceros o magos incompetentes.
que no saben. O hay algunos que de plano son estafadores, se hacen pasar por brujos que no lo son, pero engañan a la gente. Y por último, porque el demonio es bien mentiroso. Es tan mentiroso el demonio que hasta puede engañar a los mismos seguidores. Yo, que soy el hechicero, lanzo el maleficio, el amarre, el encantamiento y le hago todo el ritual a Satanás para que se lance el maleficio. Bueno, el demonio es tan mentiroso que hasta puede engañar al mismo hechicero, haciéndole creer que sí, ya se logró el maleficio. Y tú creyendo que lo lograste y no. O la persona que mandó a hacer el maleficio. Yo que le pago al brujo, el demonio es tan mentiroso que yo voy a creer que el brujo ya lo logró y me engañó el demonio. Y lo único que perdí dinero, perdí gracia, perdí unión con Dios. ¿Logró el demonio su objetivo? Sí, te alejaste de Dios. Hermanos, Cristo, por su sangre en la cruz, rompe, anula, desata, lava, purifica, libera, quiebra, bloquea a cada persona de toda maldición, encantamiento, atadura, mentira, obstáculo, conjuro. Con la sangre de Cristo, el Señor nos purifica, nos protege de todo ello. Por la sangre de Cristo derramada en la cruz y la cual yo comulgo cada domingo, el Señor me libera de los maleficios que pudiera tener, bloquea los maleficios que pudiera recibir. ¿Por qué? Porque Cristo es Rey y vencedor en la cruz de todo mal y del maligno. La cruz de Cristo es el trono donde Él venció al pecado. Por lo tanto, en la cruz de Cristo hemos sido salvados de toda maldición. Si la maldición más grande es la muerte y por la muerte de Cristo he sido lavado de la muerte eterna, que no se ha salvado de una muerte en un maleficio. Bueno, hermanos, pues esto que les hemos compartido es una manera en cómo el enemigo quiere entrar a nuestras vidas y hace que no seamos plenos, que no seamos felices. Ya sea que yo lance la maldición o el maleficio, ya sea que yo lo reciba. Estemos atentos porque puede ser que algunas cosas nosotros las estemos recibiendo y no nos demos cuenta. Pues hay que cerrar esta puerta de acceso, hay que pedirle al Señor que nos purifique de todo ello y así podremos obtener una vida más plena, más feliz y en comunión con el Señor. Bien, pues todas esta información que les he transmitido ha sido tomada de estos libros, de Las 6 puertas del enemigo, del exorcista Javier Luzón, del libro Habla un exorcista del padre Gabriel Amort, del libro de Exorcismos menores y oraciones de liberación del padre exorcista también Chad Rippinger, y pues también de el manual de liberación realizado por un sacerdote del padre Ernesto María Caro. Bien, hermanos, pues sin más por el momento, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues yo los invito a que después de este video no nos sintamos con miedo, no nos sintamos con temor de lo que podamos recibir. Más bien, sintámonos con alegría, con fortaleza y con ánimo espiritual, porque si Dios está conmigo,
¿quién contra mí? Si yo mantengo una vida activa en fe, en oración, con la palabra de Dios, los maleficios no vendrán ni a mi vida ni a mi familia. Que el Señor nos fortalezca y nos mantenga fieles, firmes y alegres en Él. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden dejar en los comentarios del video y les podré ir respondiendo con mucho gusto. Nos vemos. Saludos y bendiciones.